Saludos, hoy le vamos a hablar acerca de la estructura del contrato presentada por Lizy Carolina Arbizu-Melara y Ariel Antonio León Ramírez. Aquí vamos a exponer lo que diferencia lo de la lectura complementaria junto a lo que dice el Código Civil. Primeramente vamos a explicar algunos artículos que están en el Código Civil que pueden diferenciarse o pueden relacionarse junto a la lectura complementaria. He aquí las primeras que dice que los acuerdos de voluntades entre dos o más personas pueden crear obligaciones. Esto se le puedo confirmar en el artículo 1309 de nuestro Código Civil, en el cual menciona que la convención donde personas se obligan a dar es de hacer o no hacer algo, confirmándolo. Luego, explicando que las partes deben tener la capacidad legal, es decir, si son menores o no tienen una incapacidad u otra enfermedad, pues no se puede, ¿verdad? Pero lo confirma también en el artículo 1316 que se requiere la capacidad legal para tener consentimiento sin vicios. Luego, ¿qué dice? Luego, en la parte complementaria menciona que el consentimiento puede estar viciado por error, dolo o fuerza. También puede ser que invalide el contrato, ¿verdad? Pero también lo confirma en el artículo 1322 de nuestro Código Civil, que los vicios de consentimiento incluyen error, fuerza y también incluye el dolo, confirmando. Luego seguimos que esto puede ser expreso o tácito, sin una manifestación válida, si no hay contrato. Y nuevo que dice nuestro Código Civil, en el artículo 1314, el contrato consensual se perfecciona por solo el consentimiento. Luego, en la lectura menciona que ciertas personas pueden estar impedidas de consentir debido a su relación o situación legal, como ya antes mencionado, y pues, ¿qué dice el artículo 1318 de nuestro Código Civil? Que son los que se están considerando relacionados, que son las incapacidades absolutas, ya pueden ser los dementes, enfermos o incluso menores, y los otras en particulares que están impedidas en hacer esto. Luego está el error esencial en la lectura complementaria, menciona que sobre objeto o persona puede anular el contrato. Esto luego está en el artículo, en dos artículos, mejor dicho, en el Código Civil, en el artículo 1324 y 1326, que el hecho puede viciar el consentimiento si recae sobre aspectos esenciales. Y por último, tenemos que el dolo, o sea, el engaño, aquí lo menciona que es engaño en la lectura complementaria, puede anular el consentimiento si induce al error. Luego lo confirmamos en el artículo 1329, que el dolo vicia el consentimiento si es obra de las partes y esencial para contratar. Luego seguimos con nuestro siguiente diapositiva que dice que el objeto de los contratos. Ok, aquí en la lectura complementaria lo considera, le voy a explicar que el objeto del contrato es un requisito esencial que se refiere a la materia sobre la que recae el acuerdo de las partes. Esto en el artículo 1271 mencionado en la lectura, que puede ser cosas, servicios, siempre que no esté fuera del comercio, siempre que esté dentro, ya sean lícitos y que sean también posibles. También con cosas futuras que pueden ser objeto de contrato, siempre que haya un contrato existente. El objeto puede ser determinado o determinable, lo que implica que puede identificarse a su especie, la cantidad y que pueda ser incierta, como también sobre cosas o servicios imposibles, ilícitos o fuera del contrato del comercio, esos se pueden considerar que se van a anular, o sea, nulos. Luego que dice en el artículo 1311 de nuestro Código Civil, relacionándolo con esto, que el artículo 1311 define el contrato según su objeto. Debe ser gratuito, oneroso, comunicativo o aleatorio, es decir, tiene que ser como cosas lícitas. Y luego también se basa en el artículo 1314, que se distingue entre contratos reales, solemnes, consensuales, destacando que el contrato consensual se perfecciona con el consentimiento sobre el objeto. Siempre, siempre tiene que haber un consentimiento. Además, que
se puede guiarnos en los artículos 1331 junto al 1332, que puede dar o hacer y no hacer. Y en el artículo 1332, que cabe claro, ¿verdad? Establece que el objeto puede ser una cosa existente o futura, viéndolo bien que se relacionan y teniendo así en cuenta el sentido. Que también sea comerciable y determinada en cuanto sea su género. Luego, los artículos 1333 y 1337 detallan que lo constituyen un objeto ilícito como cosas fuera del comercio o prohibidas por la ley. Esto se va juntando y hace claro que tienen las mismas razones la lectura complementaria junto con el del Código Civil. Es decir, los contratos sobre costos y servicios imposibles serían ilícitos. Luego nos seguimos con la siguiente parte. Luego tenemos las causas del contrato. Aquí la lectura complementaria se va en la teoría causalista, que esta puede verse desde perspectiva objetiva, es decir, con un fin práctico del contrato y ya luego sobre la subjetiva, que es el motivo personal de las partes. O también se puede considerar unitaria, que es una combinación entre ambas. Esto se le puede ver también como las anticausalistas, que consideran que las causas son innecesarias, ya que en contratos onerosos se confunde con el objeto y en los gratuitos con el consentimiento. Según el Código Civil, para que el contrato sea válido, la causa debe existir, que sea verdadera y que sea siempre ilícita. Los contratos sin causa o con causa ilícita van a llegar a ser nulos, aunque se presume la existencia y licitud de la causa hasta que se demuestre lo contrario. Aquí nos podemos ver en los artículos que mencionan la lectura los 1261, 1274, 1275 y 1277. Ahora bien, ¿qué dice nuestro Código Civil? Aquí tenemos tres artículos, 1338, 1339 y también el artículo 1333. ¿Qué dice primeramente el 1333? Define que objetos ilícitos y por extensión a una causa ilícita también harían nulo el contrato. Siempre, todo, como antes he mencionado, tiene que ser lícito. Y si llega a ser ilícito y se demuestre todo lo contrario a que de verdad llena las perspectivas, sería nulo. Luego, en el artículo 1339, prohíbe la repetición de lo dado apegado por una causa ilícita, indicando que la causa debe ser verdadera y siempre, como dije, lícita. Luego, en el 1338, como se mencionó también en la lectura complementaria, todo tiene que ser real y lícito para que la obligación sea válida. Junto con esto, el 1368 está apoyado con el artículo 1340, que los contratos inválidos no se validan mediante cláusulas. O sea que todo tiene que ir paso a paso, siempre y cuando sea lícito, y también que muestre su realidad junto con también su extensión. Luego tenemos la lectura de las formas de un contrato que se refiere al medio de expresión utilizado para manifestar su voluntad de las partes. Puede ser por voz, escrito o también por el gesto, en el cual se puede también irse en un sentido estricto. ¿A qué se refiere esto? A los requisitos formales específicos, ya sea en documento público o privado, y que la ley o las partes que imponen para la validez del contrato pueden ser formales o solemnes o consensuales o no formales. Los formales o solemnes van a necesitar una forma específica para ser válidos, ya sea donación, inmuebles o también una escritura pública. Y los consensuales o no formales son los que dependen únicamente del consentimiento, sin necesidad de una forma específica ya antes mencionada. Entonces, ¿qué vemos esto en nuestro Código Civil? Hay tres artículos que nos podemos guiar, en 1278, 1280 y 1279. Primeramente, 1278 menciona que los contratos siempre son obligatorios, que cualquiera sea su forma, siempre cumplan con requisitos esenciales para su validez. Luego esto, en el artículo 1280, especifica que los contratos deben constar de un documento público. O sea, como mencionados, son los contratos de derechos reales sobre bienes inmuebles o capitulaciones matrimoniales. Y luego, en el artículo 1279,
permite exigir que la forma especial si la ley así lo requiere, una vez que el consentimiento y otros requisitos para la validez han sido cumplidos. Es decir, siempre están pidiendo que sea cumplido todo y que sea válido. Es por eso que esto hemos encontrado esta información en la lectura complementaria, junto que se va basando en el Código Civil. Muchísimas gracias por su atención. Feliz día.